Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Josué. Esto es Cruce de Creencias. La tarde de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, lo que es mi compañera aquí presente, Leislan Mesa. Un tema muy interesante sobre una religión específica. Creo que es un tema que se merece mucho respeto, tanto para las personas que son de esa religión, como para las personas que lo han sufrido y las personas que también quieren conocer sobre este tema. Fíjense, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la expulsión en los testigos de Jehová. Y nosotros vamos a debatir el día de hoy sobre si es una disciplina divina o un castigo humano, Leila. ¿Qué piensas tú respecto a ese tema? Bueno, gracias por la invitación, agradecida por esto. Y bueno, dando a tu pregunta, Josué, considero que es un tema bien delicado, ¿no? Y tenemos puntos de vista diferentes. ¿Por qué? Porque si hablamos de un castigo o una disciplina y tenemos que hablar de Dios, Dios habla de amor, habla de padre. Como padre tenemos el deber, la obligación de disciplinar, y la palabra lo dice, disciplina a tu hijo. Pero ¿cómo va a ser la disciplina? ¿Una disciplina que enseñe o una disciplina que marque para toda la vida a este niño en negativo? Claro. Y es lo que debemos evaluar. Yo no sé si hablando de lo que es la expulsión, aquí se juegan muchas cosas. Se juega la mente, se juega también los sentimientos de las personas. Tenemos que entender que hay personas más vulnerables que otras. Unas de repente saben cómo manejarlo, cómo tolerarlo, otras no. Entonces, creo que es un tema bien interesante. Yo quiero debatir contigo, yo quiero que nosotros hagamos de este tema algo grande, porque es mucha tela que cortar. Perfecto. Fíjate, Leila, aquí buscando ahí ciertas preguntas que he anotado y quería compartirlas contigo y respondiéndolas para que, bueno, las personas que nos ven detrás de las cámaras debatan con nosotros, ¿vale? Fíjate por lo menos la primera pregunta. ¿Es ético coaccionar a la familia para que rechace a un ser querido? ¿Por qué esta pregunta? Porque tengo entendido que la religión de los testigos de Jehová, al momento de que cuando la persona es expulsada, es un deber que ningún tipo de familiar, padre, madre, tío, abuelo, etcétera, hable con la persona involucrada. Bueno, fíjate, Josué, conocimientos pocos, pero digamos que entendidos, ¿no? En esta religión eso es una norma, es parte de sus normativas. ¿Qué hacen los ancianos? O nombro los ancianos porque ellos son los que van a liderar este proceso. Serían como los pastores de esa religión, por así decirlo. Es correcto. Si lo vemos de un punto de vista, sí. Ellos son los jueces, porque no va a existir un juez, sino son ellos como intermediarios de Dios. Así lo asumo, ¿no? Ellos son los que se encargan de validar si la persona va a ser expulsada o no a través de un seguimiento que ellos hacen. He podido indagar, investigar, y hablamos de unas personas que si tú cometes, vamos a llamarlo un pecado porque la Biblia nos habla de unos pecados capitales, pero aquí en específicos, en estas normativas, ellos también van con esa ley, la ley de Dios, donde pudiéramos hablar de un adulterio, de una intimidad antes del matrimonio, todas estas cosas, ¿no? Ellos hacen una investigación previa para saber si la persona puede ser expulsada o no, y es válido. Yo creo que como padres debemos educar a nuestros hijos, pero también debemos entender que traemos por origen, por nacimiento, un pecado que, si bien es cierto debemos corregirlo, también es cierto que ya cargamos con un pecado que no lo originamos nosotros, que viene de ese antepasado, perdón. Entonces, si yo tengo que hablar de todo esto y yo me pongo como un ser humano imperfecto, porque soy imperfecta, yo tengo la capacidad de equivocarme. Correcto. Ahora la pregunta es, involucrar a mi familia, yo creo que es fuerte.
que una madre deje de hablarle a un hijo. Si cuando con amistades nos vemos afectados, si nos dejamos de tratar, llámese pareja, llámese amigos, imagínate una madre con un hijo que te diga, yo no te voy a hablar porque tú Exacto. ingeriste en algo y yo tengo que cumplir. Creo que es un proceso muy fuerte, tanto para la madre como para el castigado, ¿no? Diciéndolo de alguna manera. Ok, ahora por lo menos esta pregunta que se me ha venido a la mente a mí. Entonces, tú me estás queriendo decir, por así decirlo, ¿vale en ese momento entonces más el amor que tú sientes a Dios o el amor que tú sientes a tu familia? ¿Qué crees tú que es más importante en ese aspecto? Me gusta tu pregunta, pero yo no la mezclaría. Te voy a decir por qué. Mi amor por Dios siempre va a ser genuino cuando yo creo en mi Dios, cuando yo creo en ese Dios que es el Dios de todo, cuando yo sé los valores de Dios. Pero el hecho de que yo ame a Dios no quiere decir que yo voy a hacerlo a la perfección. Puedo equivocarme y es válido como seres humanos. ¿Cuál va a ser mi ventaja? Reconocer mi equivocación y ser perdonada por eso. Si yo me voy bíblicamente a la época de Jesús, yo te puedo poner de ejemplo a María Magdalena, una mujer que estuvo con muchos hombres, y me voy a la sexualidad y con ella me puedo ir a sus discípulos, a sus apóstoles, a la gente que curó. Pero en específico me quiero ir con María Magdalena, que es algo que siempre de alguna manera señalaron a Jesús por la acción que tomó. Y María Magdalena fue una mujer que estuvo en la calle, que compartió con muchos hombres, pero Dios a ella la desterró, la humilló, la ofendió. No, Él la sobreprotegió. Y él la agarró y le dijo a muchos que la querían, las mujeres se reunían junto con los hombres a quererle lanzar piedras. ¿Y qué le dijo Jesús en ese momento? El que sea santo que lance su primera piedra. Esas fueron las palabras textuales de Jesús. Cuando este Dios de amor dio ese amor por esa mujer que venía de pecar, él pensó en qué hacían o decían los demás. No, él pensó en su justicia y en la manera de salvar a aquella oveja descarrilada, porque así era como Jesús nos hablaba a nosotros, rebaños, ovejas. Entonces, ¿cómo tú le dices a un padre no le hables a tus hijos? Disciplina a tu hijo, llama a tu hijo, conversa con tu hijo. Yo creo que sería la mejor manera de tratar ese tema de expulsión. Exactamente. Fíjate, algo que se me vino a la mente, Leisla, y que también he leído, y es mi punto de vista ahorita que estamos tocando este tema. Tú me estás diciendo que Dios es un Dios de amor. Sí, eso todo el mundo creo que está muy consciente de eso. En la antigüedad vinieron muchas personas que cometieron pecados y Jesús nunca los apartó. Es correcto. Otro ejemplo, David. David cometió muchos errores, mira, asesinato, inmoralidad. Pero cuando vino Natán, y se expresó con él que había pecado, que había cometido un error, David se arrepintió de corazón. Es correcto. Y Dios lo perdonó. Fue perdonado, sí, pero Natán en ningún momento lo dejó de hablar. Jesús en ningún momento dejó de hablar a las personas que habían cometido esos errores. Entonces, ahorita una pregunta que muchas personas creo que se hacen: ¿en qué se basan los testigos de Jehová para la expulsión y por qué se basan en que la familia, amigos, conocidos dentro de esa congregación no los permitan que se hablen más? Sí, yo no, de verdad, Josué, yo con todo el respeto del mundo y quiero que se entienda que es mi opinión personal. ¿En qué se basan ellos? No lo sé. ¿Qué creo yo que pudiera ser? Que basada a sus leyes y basado a tener una disciplina y un control, yo no sé si es la palabra correcta, buscan de inhibir, de asustar a estos miembros, a nosotros como miembros, y si fuese el caso, como que ten ese temor allí, y al tener ese temor no vas a incidir o va a ser mínimo, digamos, la palabra, el riesgo a cometer ese pecado. Okay. Pudiera ser. ¿Qué es lo correcto o no es lo correcto? Si me lo preguntas, para mí no es correcto. A mí que mi mamá
me dejara de hablar a mí, ya eso me maltrataba, era un dolor grande. Y tal vez lo podía soportar, pero ¿cuántos son Leyland? ¿Cuántas Leyland pueden soportar que te ignoren? No todos tenemos la misma capacidad mental para soportarlo. Claro, porque entonces mi punto de vista, creo que me pongo en el caso de las personas que han sufrido esto, este, un ejemplo de que de verdad tú solamente siempre has contado con tu familia, con tu papá y con tu mamá, y estás en esa religión. Entonces, de la noche a la mañana, obviamente, a ti te expulsan por cualquier pecado que has cometido, lo que ellos consideran que son pecados graves para imputar esta disciplina. Entonces tú pierdes ese apoyo de tu mamá o tu papá porque de verdad quieren hacer las cosas bien delante de Dios. Pero entonces es como la pregunta polémica del caso. Y vuelvo y te lo repito y te lo pregunto. Si es un Dios de amor, ¿por qué entonces permite, por así decirlo, ¿cómo te digo? Permite esa disciplina y que entonces las personas, por así decirlo, lleguen a otros actos como por lo menos el suicidio. ¿Sí me entiendes? Sí, José. Fíjate, yo creo que no es Dios el que lo permite. Yo creo que como seres humanos somos responsables de las leyes que queremos poner. Muchas veces nos ponemos más santos que Dios. Y esto lo digo con toda propiedad. Creo que ahí es donde entra el fanatismo, creo que ahí es donde entra la imposición del poder. Y como seres humanos, todos tenemos un derecho. Yo te voy a hacer un ejemplo, y eso se me vino al momento que te escuchaba hablar. Cuando somos pecadores y yo me quiero ir a alguien que tiene un vicio, si yo como padre, y tú desde pequeño vienes en la religión, pero bueno, no sé por cuál razón te desviaste y me caes en el vicio, ¿cuál es mi deber? ¿Ayudarte o apartarte? Es la misma pregunta o muy similar a lo que tú me estás haciendo. Entonces ahí yo hablo como madre. Yo a mi hija no la abandonaría. Yo tengo que guerrear con mi hija. Y por eso yo dejo de amar a Dios. No, me aferro más a Dios porque a Él es el que me va a dar a mí las fuerzas para yo sacar a mi hija, que Dios me la cuide, me libre de todas esas cosas, pero es el ejemplo que quiero dar. Este, que me dé la fuerza, el discernimiento y la sabiduría para yo sacarla del hueco donde esté y seguir adelante. Entonces, tu pregunta, Josué, para mí es, Dios es un Dios de amor. Y nosotros como seres humanos, como gobernantes de una religión, somos responsables de las normas que colocamos. Correcto. Para mí. Fíjate entonces a este caso en el que he pensado, en el que voy. Obviamente ahorita no hay ningún ser humano en la tierra que pueda decirnos a ciencia cierta, mira, yo hablo con Dios y estas son las cosas, por así decirlo. Pero entonces creo, en mi punto de vista, por como hemos hablado, que si de verdad hubiera hoy en la tierra alguien que se comunicara con Dios, yo creo que Dios le dijera, mira, tú estás equivocado en este aspecto en el que tú estás haciendo, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando hoy, esta expulsión a estas personas. Porque entonces lo que tú dices, ya sea hijo, ya sea sobrino, ya sea cualquier tipo de familiar, pierdes contacto con todas las personas relacionadas a ese ente religioso. Perfecto. Pero es como tú dijiste, yo creo que la persona debería estar allí para seguir apoyándola. Porque yo entonces creo que si entonces la persona queda sola, va a volver a recaer. Se pierde. Y se pierde. Se pierde. ¿Verdad que sí? Entonces es una de las cosas, por lo menos en las que yo no estaría de acuerdo. Porque si por lo menos tú tienes ese apoyo de las personas cercanas a ti, de las personas que tú quieres, hay más posibilidad de rescatarte. De rescatarte. Correcto. Es así. Lo dice la Biblia. José, la Biblia te dice que el pastor no persigue al rebaño que está en el lugar que debe estar, sino aquel que se desvía, aquel que se sale del rebaño. Y metafóricamente o escrito está en la palabra donde dice, sale el pastor a buscar la oveja que se descarrió. Y ahí es donde tú tienes que internalizar, pensar y decir, ajá, ¿y el resto del rebaño qué pasa? Dios sabe que ese rebaño se va a quedar allí. Entonces, creo que considero yo que eso es un tema de consideración para los ancianos, para este tipo de religión,
reconsiderar eso, abordar. Cuando yo como hija me descarrilo de la religión, me salgo, me pierdo, el anciano, conociendo quiénes son sus hijos, debe buscarme y preguntarme qué te pasa, por qué no estás asistiendo, por qué no estás viniendo, qué te está alejando del alimento diario, que ese es el pan nuestro de cada día, el alimento diario, porque cuando nosotros nos congregamos, estamos alimentándonos de la palabra del Señor, de Dios, entendiendo que nuestro corazón se llena es de Él y que dependemos es de Él. Entonces, ¿dónde estás tú, anciano, cuando ya yo me estoy perdiendo y no me preguntas qué es lo que me está sucediendo? Si me atacas a tiempo, a lo mejor yo no llego al pecado, digo Sí. yo. Son cosas que, bueno, Van a quedar a allí. veces. Por eso es que es bueno entonces que las personas que nos ven a través de estos videos debatan con nosotros, hagan sus preguntas, obviamente cosas a lo mejor que ustedes sepan que nosotros no sepamos, y así, bueno, debatir, ya que estamos haciendo este video es para debatir, para saber las opiniones de ustedes y qué piensan al respecto. Sí, creo que conocer más de este tema, que creo que a muchos afecta, y que a muchos se sienten inseguros por no tener el dominio de qué hacer en esa situación. Y a los ancianos, con todo el respeto, que estén allí, evaluar esta normativa, porque hablamos de seres humanos, que imperfectos, y aunque venimos de una religión, siempre está la tentación, y aunque uno evade esa tentación, ese llamado que no es tan bueno, siempre es bueno acompañar a las personas para ayudarlas a no caer. Fíjate, Leisla, entonces antes de comentarte la segunda pregunta, no la entendí antes de comenzar el video y te lo decía a ti. Fíjate lo que dice. Vulnera esta práctica el derecho a la libertad religiosa. Y es entonces, como tú me explicabas, es como que, por así decirlo, un miedo que ellos infunden a la persona para que entonces decida, vas a hacer las cosas bien para no perder el tipo de comunicación o la comunicación que tienes con tu ser querido, o si haces las cosas mal, mira, ya no te vamos a hablar en absoluto, ni nosotros ni tus seres queridos, en este caso tu familia. Es así, Josué, fíjate. Esto es un caso como los niños. No lo hiciste bien, te castigo. No sales, te encierro o llamo al coco. Entonces, este tipo de práctica de vulnerabilidad para nosotros como seres humanos que somos pensantes y que sí tenemos una debilidad que podemos reforzar, creo que es más de acompañamiento que de amenaza. Yo lo veo así. Claro, porque es entonces el punto de vista que tú me estás dando. Si la persona involucrada en esta expulsión no perdiera, por así decirlo, el habla de las personas que considera su apoyo, yo creo que entonces, no digamos que lo corta radicalmente, pero sí es como una ayuda a que no siga incidiendo en ese pecado que te llevó a esa disciplina. Creo que te llega la vergüenza y la vergüenza pesa más que una expulsión cuando, yo quiero hablarlo como lo dicen ellos, ¿no? Con el arrepentimiento sincero. Entonces yo digo que cuando sientes esa vergüenza, tratas de no repetirlo, de evitarlo. Y creo que allí se manejaría mejor esa parte. Aquí, entonces en el caso en el que yo voy, porque tú me estás diciendo que si estás con esa persona apoyándola, esa persona va a sentir vergüenza si lo vuelves a hacer porque te están apoyando. Es correcto. Entonces ahí es donde yo voy. Si esa persona está sola, ¿qué es lo que va a decir? En mi punto de vista, yo diría... Sigo haciendo. Lo sigo haciendo, correcto. Lo sigo haciendo. Claro. Si no están apoyándome, es en realidad porque no le importo. Y es entonces lo que yo opino. Perfecto, Leila. Fíjate, la tercera pregunta que estaba buscando aquí y es muy interesante porque habla de los menores de edad. Fíjate, ¿qué sucede con los menores de edad que son bautizados y luego expulsados? ¿Por qué la pregunta, Leila? Porque sí se sabe, en el caso de la religión de los testigos de Jehová, que hay muchos menores de edad que toman esa decisión de bautizarse y se los permiten a corta edad, antes de los 18. Antes de que, por así decirlo, estos jóvenes no sepan, por así decirlo, lo que van a hacer cuando crezcan. Todavía son unos niños. Entonces, cometen un pecado, los expulsan. Entonces, ahí va la pregunta nuevamente. Te dicen que tienes que cortar cualquier lazo de relación con tu familia.
Y he leído que hay casos en el que en realidad eres menor de edad y ya tu familia no te apoya en nada. O sea, hay algunos casos que hasta los padres acepten que el menor de edad se vaya hasta de la casa. O sea, que ya, por así decirlo, él, Es por un sus propios extraño, medios, es un exacto, por sus propios extraño que se medios, tiene que valer. se empieza a valer. ¿Qué piensas tú sobre ese No, tema? totalmente en contra, Josué. Primero porque creo que uno debe tomar decisiones en la adultez, con el conocimiento y la responsabilidad que acarrea este tipo de leyes eh, para evitar este tipo de sanciones. Si Correcto. al adulto tú lo sancionas y se afecta, porque no solamente a niños expulsan también a adultos que después de la adultez cometen errores. Y muchos han tomado decisiones drásticas siendo adultos, Exacto, sí, contra y más siendo un adulto. niño. Entonces, yo creo que el derecho a elegir es la mejor opción y a elegir con propiedad, con adultez y con conocimiento de qué sanciones o qué te va a acarrear cuando no cumplas una de estas reglas. Entonces, dale la oportunidad, pero ya cuando es adulto. De niño, yo creo que eso debería no permitirlo. Tienes el derecho a escoger. Me voy a salir un poco del tema y esto va a ser rápido, Josué, porque es un tema específico de una religión, pero yo te quiero poner como ejemplo la religión católica. Okay. No tienes el derecho a escoger. Tus padres te escogen unos padrinos que a muchos ni los conocen y otros que no tienen el significado de ser padrino. Entonces, ¿cuál es la idea de no escoger tú, sino que te los escojan? Si no los vas a disfrutar. Un padrino, un padre, son seres de ejemplo que te deben guiar y orientar. Y volvemos a la parte de la familia. Si tú me alejas de mi familia, ¿quién me orienta? ¿Quién me guía? Nadie. ¿Quién me atrae a hacer lo bueno y a no repetir lo que no es tan bueno? Entonces, con la pregunta que me hiciste, no estoy de acuerdo. Los niños no deben tomar decisiones hasta después de cierta edad. Sí, porque tú estabas comentando entonces ahorita, fíjate, un adulto, ya una persona mayor, comete ese error y toma la decisión de expulsarlo. Sí. E igual los adultos a esa edad, ya siendo personas mayores, ya se pueden valer por sí solos. A veces cometen actos por esa expulsión porque se sienten tristes, se sienten solos, abandonados. ¿Con cuánta más razón un niño, un menor de edad, no se va a sentir solo si pierdes el trato, el habla con toda tu familia, si en este caso también pertenecen a esa religión? Es así, es así. Yo invito de verdad a reflexionar sobre este tema, no abandonar a sus seres queridos, sean niños, sean adultos, porque son los que más necesitan y Dios atendía, era al necesitado, al enfermo, no al que está sano. Y debemos seguir haciéndolo si creemos en este Dios de amor, de paz, de amor y de conciencia, porque era un Dios muy equitativo, muy justo. Entonces, hagámoslo bien, cumplamos con las normas del Señor, pero con lo mejor. Perfecto. Muchísimas gracias, Leila, por acompañarnos la tarde de hoy. Fíjense, recuerden que lo que nosotros venimos haciendo es un debate para con ustedes, crear polémica para que ustedes dialoguen con nosotros en los comentarios, pueden poner su opinión, qué piensan, si hay personas expulsadas, pueden contarnos sus historias y nosotros las vamos a responder. Siempre con total respeto para las religiones involucradas de las que hablemos. Recuerden que esto es Cruce de Creencias. Aquí buscamos siempre ir más allá de la superficie para aprender muchísimo más de las religiones. Nos vemos en el próximo video. Feliz.